Vamos a iniciar este top con una frase clásica. Esa que dice, las secuelas siempre son malas. Y quien nos va a dar el ejemplo esta ocasión será Leyendas Urbanas 2, corte final. Una escuela de cine es el centro de una matanza, inspirada en leyendas urbanas. Fácilmente esta secuela intentó ser algo en el género, pero no aportó algo para superar su predecesora. Dado que la película original explotó el entorno del campus universitario, la secuela lo desarrolla un paso más allá al ambientar su historia en una escuela de cine. Los guionistas aprovechan para satirizar a los estudiantes de artes liberales, y lo hacen con poca imaginación. Básicamente hay un estudiante de actuación que es malo actuando, y todos los demás están simplemente calientes. Si quisieran burlarse de la pretensión de los barbudos de veintitantos años, no les habría faltado material, pero los personajes de esta secuela son los mismos que encontrarás en una película de este tipo. Francamente esto no tendría tanto problema, pero lo que vimos en esta secuela hace quedar mal a una producción de terror serio. Esto debido a que la película presenta un déjà vu bastante soso, y al acabar, obtenemos el clásico final de trama de la serie de Scooby. El antagonista en realidad es solo un chico malo disfrazado, y obtenemos la explicación similar a una historia de detectives. Y por si esto no fuera poco, a lo largo de toda la película, verás múltiples referencias rancias a las películas de Alfred Hitchcock. Todo el elenco presentado en esta película mostraron un nivel de actuación escaso, debido a que tenían que interpretar personajes que interpretan a otros personajes, en una película, dentro de una película. ¿Qué quiero decir? Que fue demasiado trabajo para su nivel bajo, de capacidad actoral. Pasa algo similar con las muertes vistas aquí. Para ser honesto, la primera fue la más cercana a ser decente en un proyecto de terror, o por lo menos, a uno de terror cómico. El resto, dejan caer las expectativas ya implementadas, y para colmo, son censuradas a gran escala. Podría decir que lo más bajo de esta película, sería el disfraz del antagonista. El aspecto de dicho personaje, llegó a ser tan simple, que está claro que los escritores tenían flojera de implementar un rostro. Lo que tenemos de antagonista, es una simple persona con ropa negra, usando una máscara de esgrima. Siendo honesto, me hubiera gustado que el falso disfraz del antagonista que usaron para la película falsa, fuera el aspecto del personaje. Claro, no tiene pinta de inquietar a la gente, pero al menos se ve más interesante que el aspecto original. En fin, esta secuela es una imitación torpe de las películas Scream, a tal punto, que las leyendas urbanas tienen muy poco que ver con la trama. Y eso, ya es meter la pata a otro nivel. Simplemente parecen abandonados porque así lo quisieron, y terminan por tirar el concepto inicial del proyecto. Y lo peor de todo, yo no sé cómo le hicieron, pero pudieron traer una tercera entrega, a pesar de que esta película arruinó la saga por completo. Después de un largo tiempo, Freddy Krueger vuelve a ser parte de esta saga. Y en esta ocasión hablaríamos de Pesadilla en la calle Elm 5, el niño soñado. Alice está embarazada, y descubre que Freddy Krueger ataca a través de la mente durmiente del bebé en gestación, esperando renacer en el mundo real. La idea central de esta película, suena una fumada de los cabellos, pero pudo haber funcionado en cierto sentido. Los puntos buenos de esta entrega, es que posee un diseño de producción decente. Que si bien no tiene la naturaleza imaginativa de las dos películas anteriores, sí parece un sueño. La partitura musical vuelve a ser inquietante, y encaja con el tono y la atmósfera de la película, mientras que Robert Englund hizo lo mejor que pudo con un material que de otro modo sería mediocre. El punto fuerte de esta secuela, es que le llega a faltar algo, a comparación de sus entregas pasadas. La actuación en esta película es incluso peor que la última vez. Como fue de costumbre ese tiempo, contrataron adultos de veintitantos años, para interpretar a unos adolescentes menores de 18 años. Y si bien, esto tenía una razón justificada, la verdad es que todos a excepción de Robert, hacen un pésimo trabajo, y el que tengan caras bonitas, no quiere decir que con eso se salvan, pues solo aparecen para ser eliminados en la historia. Freddy tiene mucha más presencia en esta secuela, pero este punto no le ayuda en lo más mínimo.
Esto hace que pierda su impacto de horror, y con los diálogos que les mostraron aquí, hace que el personaje se vuelva más una burla, y no llegas a tomar en serio lo que haga en esta historia. La película también carece de mucha creatividad, lo que hizo que las anteriores fueran tan divertidas de ver. Las muertes son increíblemente predecibles, ya que prácticamente te arrojan a la cara cómo morirá un personaje. Y al igual que la del videojuego, la muerte del cómic llega a ser uno de los momentos más patéticos de la saga, y del horror en general. Honestamente, la subtrama de la madre de Freddy fue uno de los momentos rescatables de la película, y hubiera deseado que se enfocaran más en ello, que en escenas tontas de humor bajo. Como suele pasar con los iconos de horror, esta quinta entrega de Freddy Krueger resulta ser una baja de calidad bastante notoria. Al principio tiene buena pinta de que provocaría que la gente tenga ganas de ver la película, esperando una buena producción de terror. Pero al cabo de un rato, esto no llega a siquiera ser gracioso de ver, y fácilmente dejó bajo tierra la saga. Y de algún modo, la siguiente secuela llegó a ser peor que esta. Cuando el título de la película independiente lleve la palabra masacre, sabes que no verás algo agradable. Masacre Redwood, Aniquilación. Los Cazadores se convierte en presa cuando un desconocido obsesionado con los asesinatos de Redwood convence a los familiares de luto de adentrarse en el bosque para probar la existencia del maníaco enmascarado. En pocas palabras, esta película tiene la típica premisa de una trama básica del horror, con un detalle interesante. Te presentan a un grupo de personas que van a investigar y descubrir sobre los asesinatos ocurridos en la primera película, o eso aparenta ser, ya que en realidad, una persona es quien los reúne para demostrar si el asesino enmascarado es real, o una simple leyenda urbana. Esta secuela presenta un elemento de originalidad que no llegó a realizarse como se debe, lo que hizo que la película diera un nivel de calidad mixta. Resulta que añadieron un elemento de conspiración, ya que los cazadores encuentran un lugar donde nacen y se crían los asesinos en serie. Esto nadie lo espera en una típica película de terror, y pudo mostrar una nueva temática al horror. Las actuaciones del elenco son una variante entre decente y pasables. Algunos actores no saben qué están haciendo en el set, mientras que otros ofrecen lo que puede pagar esta producción. Claro, el que destacaría sería el antagonista, quien hace el mejor trabajo de todo el elenco. Respecto a este antagonista, una de las cosas favorables de la película, y que conserva de la primera parte, sería del atemorizante aspecto del personaje. El cual sería el disfraz de un espantapájaros, pero que tiene forma esquelética a base de hilos cosidos en la cara. Este diseño vuelve a ser efecto como su predecesora, y cuando el psicópata está en pantalla, logra generar impacto en varias ocasiones. Las muertes son de conceptos sencillos, pero se ejecutan en pantalla de forma muy eficaz. Por desgracia, utilizan el típico truco de contraste y cuando es de noche, no se ven mucho dichos homicidios. El clímax puede ser algo interesante de ver, los personajes actúan pronto, y el enfrentamiento no es exagerado como lo suele ser. El problema sería de que, al saber en qué consiste la trama de la película, el final llega a ser predecible, y no genera ningún impacto para la audiencia. Y eso sin contar que ignoran el elemento de mostrar quién es el asesino. Ya que en realidad, son dos psicópatas, este hombre que ves aquí, y otra persona que al parecer, tiene la cara deformada, pero a él nunca le vemos la cara, ni siquiera cuando está muerto. Aniquilación aporta un elemento poco común al género de terror, llega a funcionar en la mayor parte de la película, y hace que sea lo más entretenida posible para el público. Sin embargo, lo que queda de la película no fue realizada como se debió, y llega a generar un final ambiguo que a muchos, no les va a impactar. Si estás interesado, puedes verla aquí en YouTube, junto con su primera parte. Ambas películas están completas, en HD, pero en inglés. Créeme, no te hará daño darle una oportunidad. Está bien si cometes un error en la vida, pero si lo haces como los que crearon esta película, mejor no estés en público si quieres seguir vivo. Siempre sabré lo que hicisteis el último verano. Un
grupo de adolescentes de Colorado son asesinados uno a uno por una misteriosa figura con un garfio, exactamente un año después de que encubrieran la muerte accidental de un amigo. Siendo la tercera entrega de Sé lo que hiciste el verano pasado, confirma que esta película mató a la saga por completo. El director y los guionistas mantuvieron las cosas simples y formuladas. De hecho, comenzó decentemente y los primeros 30 minutos fueron un poco entretenidos. El ritmo era bueno y ninguno de los personajes era tan molesto. Durante la segunda mitad las cosas se pusieron bastante locas, y créeme, si aún no la has visto, no te preocupes, lo que diré a continuación me agradecerás de que no la veas ni a manera de apuesta. La trama de la segunda mitad es exactamente la misma que la primera película, y en este punto, las cosas de alguna manera empeoran. El asesino se desenmascara y es un zombie. Sí, sé lo que estás pensando, ¿qué carajos? La película anterior a este punto tenía al menos una pizca de credibilidad, luego sucedió esto y, de repente, ya puedes tomártelo en serio, aunque debo admitir que el momento está bastante bien hecho. El zombie es la leyenda de Ben Willis, ya sabes, el de las dos primeras películas. Esto tampoco tiene sentido. Ben Willis nunca fue una leyenda, aunque explicaría cómo siguió volviendo a la vida en esas películas, pero regresarlo de esta manera, llega a ser algo bastante estúpido. Las actuaciones, al igual que el zombie, son peores que las malas interpretaciones vistas en telenovelas. Como que los actores sabían en lo que trabajan, y no se tomaron la molestia de hacer bien su trabajo. La música también es bastante miserable. Simplemente zumba una y otra vez con el ocasional pinchazo obligatorio, ya sabes, el típico truco para provocar los sobresaltos a la audiencia, que fracasan miserablemente. Se podría decir lo mismo de la edición. Los constantes cortes de salto son irritables, distraen y eliminan cualquier apariencia de tensión, y me sorprende que con todos los cortes rápidos la película se arrase. A este punto ya no es necesario hablar de la violencia mostrada aquí, sabes perfectamente lo que esperas ver en esta película, a base de lo ya antes mencionado. No importa por dónde la intentes ver, tienes nuevos personajes, nuevo escenario, pero es exactamente la misma historia. Quiero decir, esta película no se siente como una secuela, sino como un nuevo remake, que aporta un elemento sorpresa bastante penoso de implementar. Si el concepto del zombie se hubiera llevado a cabo en una película postapocalíptica, se le hubiera perdonado con facilidad. Pero estamos hablando de una película donde una persona misteriosa va matando a un grupo de adolescentes que, accidentalmente, mataron a una persona inocente. ¿Lo captas? No existe justificación del por qué debieron agregar lo del zombie. Esta película es un claro ejemplo de que los guionistas ya no les interesó seguir con la historia, y decidieron acabar con ella, de la manera más repulsiva que se les pudo ocurrir. Y vaya que funcionó, hasta ahora no existen más películas sobre esta saga, y si eres como yo, así desearás que se quede por un largo tiempo. Nos mantenemos casi en el mismo nivel, con lo del puesto anterior, salvo que esta película no pertenece a ninguna franquicia. Exorcismo, la posesión de Gail Bowers. Un sacerdote de una zona no revelada de Florida, es llamado para ayudar a exorcizar a Gail Bowers. Tan simple como suena, tan simple lo verás. Bueno, a decir verdad, esta producción ofreció ciertas cosas que le ayudaron un poco a quedar como un bodrio visual. La escena de apertura llega a ser intensa y divertida de ver, algo que llaman como un inicio prometedor. Algunas personas del elenco destacan en la actuación, formularon una táctica de interpretar a sus personajes, que hace que la película sea realista en ciertas partes. Donde si no niego nada, es en varios efectos prácticos de la vieja escuela. Fueron una buena opción para implementarlas en este proyecto, y hace que algunas escenas sean llamativas, interesantes, e incluso inquietantes de ver. Por ejemplo, cuando Gail se mira al espejo, se aleja, y su reflejo se le queda allí sonriéndole, fue un truco fantástico. Pero ya siendo sincero, el resto de la película fue lo que arruinó el proyecto por completo. Divide la película en tres partes. La apertura, la mitad, y el final. La apertura fue llamativa, pero la mitad y el final no coinciden con ella, y se genera confusión para quien sigue el hilo de la historia.
llegas a tener varias escenas de desnudez gratuita, que, a los ojos de alguien caliente, le parecerá entretenido. Pero para los que se fijan en el horror, como es mi caso, llegan a ser momentos innecesarios, que a fin de cuentas, no afectan nada en la película si están o no puestas en ella. Los valores de producción son realmente descuidados, a menudo demasiado borrosos, con poca luz y con un aspecto claustrofóbico. Y decir que la edición es terrible, es quedarse corto. El diálogo es forzado y contiene mucho humor fuera de lugar, intencional y no intencional. Esto no podría ser más cierto en las escenas de tono más serio, donde hay una frase que por sí sola, daña la estética de la escena. La historia es demasiado acolchada, carece de atmósfera y, a veces, se siente como una serie de imitaciones derivadas e inferiores que están tan fuera de lugar como parte del humor. Cuando analizas la película, puedes notar cómo la producción tuvo una especie de miedo de crear la película con el toque que tuvo la escena de apertura, ya que en caso de las películas de exorcismos, podrían haber sido censurada, más de lo que está. Y para evitar eso, puedes ver cómo partes de la película llegan a ser un descaro plagio a la icónica Exorcista, y llega a darte risa un muy buen rato. El miedo es bueno tenerlo, pero se tiene que enfrentarlo para poder lograr ciertas cosas. Aquí no quisieron arriesgarse, y decidieron aplicar lo de siempre. Copiar lo ya establecido, para tener algo garantizado a su bolsillo. Me impresionó cómo metieron la pata con la historia tan fácil de implementar en esta película. Clase sangrienta. Un asesino anda suelto en un instituto, y nadie sabe quién es. Cuidadito con los que me vayan a hacer ese chiste. A primera vista, el concepto de la película no es malo. Pudo funcionar ya que cuenta con una premisa interesante, pero es difícil disfrutarla, debido a que termina siendo prácticamente una producción básica y sosa. Similares a puestos anteriores, la película intenta asegura de incluir todos los clichés estándar del género, con pistas falsas y pistas engañosas, para descubrir quién está ocasionando la masacre. Pero falla torpemente entre el humor tonto, y los intentos vagos de horror. La actuación tampoco ayuda a mejorar las cosas. Podrá tener rostros reconocidos y todo eso, pero aquí parece que los forzaron a establecer un límite a su capacidad actoral, y la interpretación de los personajes son muy poco convincentes. Las muertes son las típicas fórmulas utilizadas en la década de los 80. Por ejemplo, alguien empalado con el asta de la bandera, o la muerte de la copiadora. Son métodos clásicos, pero en esta producción terminan siendo mansas y poco disfrutables de ver. Si no pides mucho en este aspecto, podrás considerarlas entretenidas. El principal problema que muestran, sería sobre la pésima trama de telenovela que abarca durante toda la película. Al principio muestran que es un triángulo amoroso entre la chica protagonista, y los dos personajes masculinos secundarios. No tendrías queja de esto, si no fuera porque después de cierto tiempo, te das cuenta que todo hombre que aparece en pantalla, quiere tirarse a la chica, y cuando me refiero a todo hombre, hablo de forma literal. Hasta el director quiere con ella, lo que vuelve la película en una producción pornográfica, disfrazada de película de terror. Debido a esto, no puedes considerar esto como una producción de horror tal cual, ya que se siente como una película, que parodia el género. Algo así como la saga Scary Movie, pero con una dirección pésimamente ejecutada. Da igual cómo intenten disfrazar este proyecto, a simple vista se nota lo que en realidad es, y desde ese punto, es mejor gastar el tiempo viendo la pared. Por poco, Isaifa y no se aparecería en este capítulo. La cueva. Disfrazados de aventureros extremos, un grupo de ladrones de alto perfil, sin saberlo, lideran a un grupo de turistas adinerados en una expedición, a través de una mina de sal abandonada, custodiada por criaturas ancestrales. Francamente no espero nada de este tipo de películas, y aún así logran decepcionarme. Fácilmente la trama se pudo implementar bien con los ladrones teniendo rehenes a una familia de cierta persona, y para salvarlos debe conseguir ciertos objetos de valor en una cueva. No había necesidad de agregar escarabajos gigantes, con una especie de maldición, al estilo Egipto, hubiera quedado increíble.
Volvemos a tener un equilibrio casi parejo con el elenco, algunos de ellos destacan en la actuación a un nivel adecuado, mientras que otros solo se aparecieron para recibir su paga. Hubiera quedado bien esto, si no fuera porque tuvieron que interpretar personajes muy molestos, que cuando aparecen por segunda vez en la película, ya estarías deseando a que los maten. Los escenarios se ven tan pobres, que parece que fueron construidos en un sótano de gran espacio. Ya que puedes notar lo barato que son. Fácilmente puedes distinguir dónde comienza la pantalla verde, y dónde inicia los moldes construidos. Respecto a los escarabajos, son como siempre, el plato fuerte de una producción de sci-fi. Son de diseño común, de acuerdo, tienen una pinta leve de antigüedad, que se crearon con cuidado. El problema es que no le pensaron a cómo los iban a poner en la película, ya que en algunas escenas, puedes ver cómo recurren de más pantallazos verdes, solo para, entre comillas, censurar los huecos visuales que tienen a su alrededor. Esto aplicaría igual para cuando están cercas o pegados con una persona, al momento de que atacan, no se siente que estás viendo una película, sino un videojuego. Las muertes no llegan a generar el impacto correspondiente, ni siquiera el cómico debido a la mala dirección que se llevó a cabo. De hecho, una de ellas hace contradecir lo que establecían en la premisa desde un comienzo. Comentaría algo más, pero ya te haces idea para dónde va esto. Cierto, a ningún lado, solo perderás tu valioso tiempo de una manera muy penosa. No existe algo más miserable, que ver una película de terror que pretendía ser seria, y termine siendo una porquería. Furgoneta arrastrada. Un holgazán de 20 y tantos años, se ve atrapado en un juego mortal del gato y el ratón, después de responder a un cartel de, se vende, colocado en una furgoneta destartalada. Que no te engañe esa premisa, no cumple lo que promete. La película suena un poco más irónica y cursi, de lo que me hubiera gustado ver en una película tan audaz y original. La furgoneta del título es utilizada por un siniestro asesino en serie para masacrar a sus víctimas, casi todas mujeres, y se necesitan un par de personajes nada buenos, para formar equipo, e ir tras él. Porque sí, la premisa tiene un fuerte potencial, que ha llegado a formar parte de las historias basadas en hechos reales, pudiendo crear un mayor impacto para el espectador. La actuación está muy por debajo de lo esperado, llegando a ser más aprobada para una producción de comedia o parodia de drama. Pero al ser de una producción de terror serio, solo genera mucha comedia involuntaria. De hecho, llega a ser demasiado obvio, ya que todos los que están alrededor de este proyecto, saben cómo es una película de serie B, y no les importa en absoluto, lo que le crea un cero impacto a la historia. Un punto muy favorable para la película, llegan a ser los asesinatos que aparecen en ella. Poseen un nivel de brutalidad más que sorprendente, tomando en cuenta el muy bajo presupuesto que cuenta la película. Algunas muertes tienen la mala suerte de mostrar el material utilizado para crearlas, pero este defecto no es cosa para molestarse, debido a que las tomas son cortas. Podría decir que el presupuesto se fue directo para los efectos especiales, ya que varias veces tenemos escenas con unos efectos adecuados, y esto hacen que soportes un poco más la película. Pero claro, el que tenga violencia entretenida, no la salva de ser una mala película. Ya que al quitar este elemento, lo que obtienes como película, técnicamente es nada. Volveré a mencionar lo de siempre, si eres de las personas que ven películas de terror, únicamente por la sangre que ofrecen, esta película es una buena opción para que la disfrutes. En esta ocasión le doy punto a favor a ellos, en todo sentido. Pocos recordarán este lugar que hablé hace años. Hoy, volveremos a retomar dicho lugar. El asesino de River Verde. A lo largo de 20 años, el trastornado asesino en serie Gary Ridgway, ha matado al menos a 48 prostitutas, y ha arrojado sus cuerpos en River Verde. Seré breve, otra vez lo arruinaron. Lo que tenemos en este puesto, no se puede llamar película. Es más, ni siquiera se puede llamar video o grabación. Esto debido a que todo lo que tenemos de material es severamente escaso.
Se supone que esta es una semi-biografía del asesino serial, donde cuentan el cómo realizó los homicidios. Pero lo que tenemos en realidad, es la típica historia de un asesino suelto, solo que en perspectiva de videojuego. Por ejemplo, la calidad visual es tan aberrante, que un video de YouTube de hace 10 años, se vería mucho mejor. Las actuaciones, de lo que alcanzo a ver, no tienen siquiera el nivel más bajo de lo que uno espera en producciones de presupuesto casi nulo. Nadie de las personas que aparecen tienen ganas de actuar, y lo puede notar cualquiera. Podría decir que esta película es en realidad, un proyecto perdido debido a cómo está degradado la calidad mostrada. Como de esos que fueron abandonados debido a ciertas complicaciones, entre productores y directores. Lo que sí puedo decir después de ver todo esto, y de volver a analizar las cosas, esta cosa llega a ser una gran falta de respeto, a las víctimas que sufrieron los acontecimientos de ese lugar. Y que esto se haya vendido como un producto del cine, debería estar penado por la ley, en todo sentido. Si no te fue suficiente lo que tuvimos en el puesto 5, lo de aquí sí que te dejará satisfecho con lo de andar lujurioso. Autobús de fiesta al infierno. Cuando un autobús de fiesta que se dirigía a Burning Man, lleno de un grupo de jóvenes adultos sexys, se descompone en el desierto y en medio de un grupo de adoradores satánicos, se desata el infierno. Sex en el desierto. ¿Qué podría salir mal? Así cierto, todo. Esta película no te ofrece nada serio, y cuando digo serio, me refiero a terror, comedia, o incluso drama. Ya que cada rato, tienes a mucha gente sin ropa, lista para despedirse en grupos, y eso llega a fastidiar incluso al que ama este tipo de producciones. En esta cosa, no existe nada en término general. Toda la gente que ves en pantalla, no son personajes, no son actores, no son siquiera estudiantes promedio del cine. Son solo un grupo de amigos que se reunieron para divertirse entre ellos, grabar cada secuencia, y vender el video a un productor desesperado de ver gente sin ropa, y lanzarla directo al mercado del cine. La supuesta historia que abarca, en realidad no lleva a ningún lado, y ni siquiera tiene un punto de inicio para distinguir una de la otra. Por eso no es de extrañar que la trama se centre en un desierto, tenían que buscar un lugar donde pudieran divertirse sin interrupciones y no ser vistos como gente vulgar. En cierto tiempo dejas de tener la supuesta diversión, e iniciaría lo que supuestamente es la película en cuestión. Pero esto ya no sirve de nada, pues lo que ofrecen carece de todo tipo de cosas, y la palabra originalidad no existe ni se manifiesta en esta porquería. Claro, tenemos momentos de muertes, violencia y eso, pero ¿qué crees? Todo está censurado a un nivel descomunal, que fácilmente sabes que no está pasando nada, y solo las personas están realizando movimientos a lo idiota. Me podrás decir exagerado, pero sé distinguir una producción seria, una cómica, y como fue en este puesto, una estafa imperdonable para todo amante del horror. ¿Te encanta ver gente sin ropa? Esta película te encantará. Antes de que te vayas, ¿te gusta esta saga de vídeos, y quieres tener más secuelas de esta sección? Te pido un único requisito, no más te solicito la cantidad de 50 likes, en el capítulo más reciente, para que dé luz verde a una nueva secuela. Igual, ¿conoces alguna película que te gustaría que aparezca en esta saga? Menciónala en la caja de comentarios, y serás acreditado por tu contribución, si aparece en una futura entrega. Si el vídeo te gustó, y quieres ver más vídeos así, por favor, activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas de nada de lo que está por venir en este canal. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Good night, and sweet dreams.